Lo que debía ser una simple transmisión de fútbol terminó convirtiéndose en una polémica internacional que cruzó el Atlántico y explotó con fuerza en España. Todo ocurrió en la final de la Supercopa de España, en pleno Barcelona versus Real Madrid, cuando una frase dicha al aire encendió una tormenta mediática que todavía no se apaga. Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más influyentes y controversiales de Colombia, estaba en la transmisión oficial junto a Tito Pucetti y Farid Mondragón. El partido apenas comenzaba, las cámaras enfocaban a Lamine Yamal y un detalle llamó la atención, el vendaje en su mano. Lo que vino después nadie lo esperaba. Sin rodeos y fiel a su estilo directo, Vélez lanzó un comentario que inmediatamente generó incomodidad en el set y minutos después, indignación en redes sociales. Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner, la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación al respecto, dijo en vivo, dejando atónitos a muchos espectadores. Pero no se quedó ahí. Carlos Antonio profundizó aún más y explicó su teoría frente a millones de personas. Aseguró que ese vendaje no respondía a una lesión, ni a una cábala, ni a un problema muscular. Según él, se trataba de un método para administrar una sustancia relacionada con la hormona del crecimiento, algo que dijo se comenta desde hace tiempo en ciertos círculos del fútbol. Las palabras fueron suficientes para que el nombre de Carlos Antonio Vélez se volviera tendencia inmediata. Los hinchas del Barcelona reaccionaron con furia, defendiendo a su joya de 16 años y acusando al periodista colombiano de lanzar una insinuación grave, sin pruebas y con mala intención. En España, el comentario no pasó desapercibido y varios usuarios exigieron una respuesta oficial del club. En redes sociales, algunos fueron más allá. Hubo quienes pidieron que Joan Laporta tomara medidas drásticas, incluso acciones legales, al considerar que se estaba manchando la imagen de Lamine Yamal, uno de los futbolistas más prometedores del mundo y símbolo del nuevo proyecto azulgrana. La polémica creció tanto que Carlos Antonio Vélez no solo fue tendencia durante toda la tarde del domingo, sino que amaneció el lunes festivo como uno de los temas más comentados en Colombia. Su nombre se movía entre el debate deportivo, la indignación y el respaldo de quienes consideran que solo dijo lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Pero la historia no terminó ahí. Durante la misma transmisión, Vélez también arremetió contra el Barcelona como institución y volvió a tocar uno de los temas más sensibles del fútbol español, el caso Negreira. Recordó que, durante 17 años, el club azulgrana pagó más de 8 millones de euros al vicepresidente de la comisión arbitral. Un hecho que según él está probado en tribunales y que en otros países habría significado descenso y pérdida de títulos. En su análisis, Carlos Antonio fue todavía más duro al comparar la situación con la realidad política. Aseguró que en España, como en otros lugares, ciertos escándalos terminan siendo amnistiados. Lo que alimenta la sensación de injusticia en el fútbol y mantiene la distancia entre el Real Madrid y el Barcelona a nivel institucional. Incluso hubo espacio para apuntar directamente contra Joan Laporta. Vélez lo calificó como un vendedor de humo, aseguró que tiene una campaña mediática muy fuerte a su favor y lanzó una frase que volvió a generar ruido. Afirmó que Laporta se ha aliado con Lionel Messi, pese a que, según él, fue el mismo presidente quien maltrató al argentino en su salida del club. Así, lo que comenzó con un comentario sobre un vendaje terminó convirtiéndose en un incendio mediático que mezcló a Lamine Yamal, la FIFA, el Barcelona, Florentino Pérez, Laporta y hasta el caso Negreira. Una tormenta perfecta que demuestra que, cuando Carlos Antonio Vélez habla, el fútbol deja de ser solo fútbol. Ahora la pregunta queda en el aire y es para ti. ¿Fue una opinión válida o una acusación irresponsable? ¿Carlos Antonio Vélez dijo una verdad incómoda o cruzó un límite que no debía cruzar? Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó este video, déjame tu opinión en los comentarios, porque el debate también se juega fuera de la cancha. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las noticias y el contexto que mueven al fútbol día a día.